casa del Señor. Espero que la hermana ya está mejor de ser tositosa. Creo que se le metió algo en la tráquea, creo. Pero bueno, así que por favor abran sus Biblias en la epístola de Santiago. Repito, epístola de Santiago. Y vamos a continuar estudiando el capítulo 1. Y en esta mañana vamos a leer del versículo 19 al 25. Es lo que vamos a estudiar esta mañana. Así que pues síganme con los ojos en la lectura. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para conmigo y para con todos y cada uno de tus santos. Gloria a tu nombre. Dedicamos este momento, Señor mío, para poder alabar, glorificar tu nombre, y también que nos permitas, nos concedas la dicha de conocerte más y más, porque queremos maravillarnos de ti y el ser llenos de ti. Tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, haga los corazones sensibles a tu voz, y también, Señor mío, que sean tus palabras en mis labios y no palabras de hombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana el tema se llama otras conductas que el cristiano debe de tener en la prueba. Hemos estado estudiando, bueno, para aquellos que recuerdan, la epístola de Santiago, poco a poco, muy lento, dado que no continuamente estoy aquí pues predicando. Pero vamos a ver esta mañana otras conductas que debe tener el creyente durante la prueba. Hemos aprendido que hasta el momento las pruebas son necesarias. Las pruebas es necesario para que nuestra fe madure, para que nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra persona sea cada vez más y más a la imagen de Cristo Jesús. Seguimos en este mundo, en este peregrinaje, en el cual nosotros no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Y continuamos en este camino para ser a la estatura de varón perfecto. Y llegaremos a esa perfección, no en esta vida, sino cuando muramos o cuando venga Cristo y nos arrebate. Solamente así. Pero mientras continuamos viviendo en este mundo, debemos de reflejar en nuestras vidas, mayormente en las pruebas, que Cristo Jesús está en nosotros y que vive por medio de nuestras vidas en nosotros. Así es lo que se debe hacer en la prueba. En los versículos anteriores hemos estudiado y aprendido que qué maravilloso es la naturaleza de Dios. Versículos anteriores, muy breves, estudiamos un poco acerca de su soberanía, un poco de su concurrencia, y también aprendimos que muchas de las cosas que ocurren o cosas malas que hacemos o que las cosas detonan en nosotros, no debemos de culpar de ninguna manera a Dios. Y mucho menos debemos de culpar al diablo. O sea, ni que fueras tan importante como para que el mismo Lucifer venga a querer tentarte a ti. Si acaso un pequeño demonio va a querer ya causarte problema, pero pues a fin de cuentas las personas que toman la decisión somos nosotros. En pocas palabras, cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que uno toma. Para bien o para mal, cada uno es responsable. Ciertamente, Dios hace que las cosas buenas surjan y produzcan. Pero el hombre en su naturaleza carnal siempre está propenso a querer rebelarse. Y es ahí en donde uno tiene que decir: no, yo soy hijo de Dios, soy hijo de un gran rey y debo de comportarme a la altura de un hijo de Dios. Aprendimos que Dios es santo porque en Dios no hay pecado. De Dios no viene el pecado. Simple. El hombre peca porque el hombre es pecador. Y el hombre es pecador porque en el hombre hay pecado.
Dios no peca porque Dios no es pecador, porque en Dios no existe el pecado. Es simple ese tipo de analogía. Aprendimos que Dios es bueno y el mal no proviene de Él. Aprendimos que Dios es inmutable porque Él no cambia. No es como nosotros que estamos en constante cambio. ¿Qué es lo que tiene en común toda la especie o toda la creación? Que está en constante cambio. Mientras que Dios es completamente trascendente, diferente, y Él no está sujeto a cambio porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mientras que el hombre está en constante cambio. Mientras que el hombre está llegando a ser, Dios es. ¿En qué estamos llegando a ser? Llegando a que seamos como Cristo Jesús. También aprendimos cuán bueno es Dios y en gran manera porque Él de su voluntad nos dio salvación. Esta salvación no es algo que realmente el hombre merezca, es completamente inmerecido. Así que si eres de las personas que dicen es que yo merezco ser salvo, perdóname, pero no. Ninguna persona de los que estamos aquí presentes merece la salvación. Y es lamentable que cuando les preguntamos a ciertas personas, oye, háblanos acerca del testimonio de cómo fue que llegaste a conocer a Cristo, muchas personas dicen, pues yo no tomaba, pues yo no fumaba, pues tampoco hacía nada malo, solamente creí en Cristo y ya. Hacen menor la gracia de Dios, cuando en realidad debes decir, soy un miserable pecador y me di cuenta de mi condición que yo necesito de un Salvador. No hace falta que tengas experiencias tan oscuras y asquerosas como para que realces la gracia de Dios. Por supuesto que hay testimonios que son maravillosos e increíbles porque es obra de Dios lo que hace. Pero de ninguna manera debemos de hacer menos la gracia de Dios porque nadie merece la salvación. Nadie. Pero Dios quiso darte salvación a ti, a mí y a aquellos que están aquí presentes, que espero que realmente sean salvos. Solamente Dios conoce los corazones. Es Dios quien da la pura gracia, el hombre no lo puede ganar, ni lo merece, y tampoco está Dios obligado a darte salvación. Así que si tú piensas que es que Dios está obligado a salvarme porque Él me creó, de ninguna manera. No está obligado Dios en absoluto en darte salvación. Es más, Dios está más obligado en darte a ti juicio por su justicia. Pero Él quiso darte misericordia en vez de juicio. Hemos sido engendrados por la palabra de la verdad, que es el Evangelio, por la regeneración y renovación del Espíritu Santo que hace en nosotros. Qué bello, maravilloso. Si usted no puede maravillarse con esto tan breve, no sé qué lo puede maravillar. Porque si espera alguna señal o milagro fenomenal, pues la regeneración es una de esas. Y si eso no le mueve, no sé qué más le puede mover. Ahora Santiago pasa a darnos advertencias y argumentos acerca de la naturaleza de Dios y recordarnos también acerca de la verdadera naturaleza de un creyente. Hace notar lo siguiente con respecto a esta salvación que tenemos. La palabra de verdad que está implantada en nosotros debe de notarse. Esa salvación, ese evangelio que nosotros los hemos apropiado debe reflejarse en nuestras vidas. Y no solamente lo cotidiano. Estamos enfocándonos en lo que son las pruebas. Es en las pruebas en donde debe reflejarse con mayor amplitud que nosotros somos hijos de un gran rey, que Cristo Jesús está en nosotros. Vamos a leer el versículo 19 que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Lo primero que debe hacer un verdadero creyente durante la prueba es que uno tiene que estar pronto para escuchar y obedecer. Un cristiano en el tiempo de prueba tiene que estar pronto para escuchar y obedecer. Dios no pregunta tu opinión, te dice cállate, escucha y obedece. Es lo que Dios te dice. Cállate, escucha con atención
y obedece. Vamos a desmenuzar este versículo para entender. La expresión por esto se puede traducir de otra forma como así que o aunado a esto. Es decir, por lo tanto, de lo anterior que hemos visto, lo aterrizamos aquí. ¿Con qué? Ahorita vamos a ver. Esta expresión denota dos cosas. O es un mandato, o es un mandato como advertencia, y un indicativo como un recordatorio. ¿Cuál es la advertencia y cuál es ese recordatorio? Nos advierte basado de lo anterior, de todo lo que hemos estudiado, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Nos está advirtiendo de todo lo que hemos estudiado, pero al mismo tiempo nos está recordando. Hay una doble implicación, advertencia y un recordatorio. Te advierto de todo esto, pero al mismo tiempo te estoy recordando de todo esto que tú conoces acerca de la salvación, que es muy importante que lo tomes en cuenta. Santiago les advierte que su salvación debe ser expresada y desarrollada. Si tu salvación no es expresada y desarrollada en el tiempo de la prueba, entonces has fracasado, has perdido. Es como una carrera. Si no estamos realmente compitiendo por lo que queremos llegar y resulta que nos da un calambre en el momento o hicimos trampa, estamos descalificados. Basado en lo que saben con respecto a la salvación, Santiago les recuerda a los judeocristianos que su salvación debe ser expresada y desarrollada. Aquí lo estamos viendo. Una advertencia, un recordatorio, que tu salvación en el tiempo de la prueba tiene que ser expresada y desarrollada. Si tu versión de hoy no es diferente a la versión de ayer, no hubo un crecimiento. Así de sencillo. Si tu versión de hoy no hizo un cambio con respecto a ayer, no hubo un crecimiento. Te quedaste en el mismo lugar, te quedaste estancado. Siempre debemos estar aspirando a estar creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Eso es nuestro diario vivir. La expresión mis amados hermanos, nuevamente Santiago usa esta forma para dirigirse que los judíos cristianos son mis hermanos en Cristo, es decir, son salvos. En este caso, como no aplica directamente a nosotros, pero podemos aplicarlo porque somos también de la iglesia, amados hermanos, estoy enfatizando, recalcando que ustedes realmente son salvos, que han entendido realmente la salvación del Señor y que deben de expresar esa salvación en su vida diaria y más aún bajo la prueba. La expresión pronto para oír, la palabra oír para los hebreos es Shema o Shema. Yo voy a decir Shema porque soy indio, así que así se queda. La palabra hebreo para oír es Shema. Y esa palabra Shema es muy característico del judío. Es una palabra que tiene un valor y un peso muy importante, porque para ellos significa escuchar en acción. Escucha para que pongas en acción. Eso es para ellos el Shema. Y por supuesto, ellos tienen una liturgia o una oración en parte de su culto que se llama el Shema. Shema Israel. Escucha, oh Israel. Escucha con atención. Aquí Santiago está diciendo, hey, escuchen con atención. Presta atención porque requiere obediencia. Qué impresionante que todo creyente debe poner en acción lo que ha escuchado de la palabra de Dios. De lo contrario, no manifiesta que realmente sea un creyente, porque el verdadero creyente anhela, desea y busca escuchar la palabra de Dios para después obedecerla, para después ponerlo en acción. Eso es
lo que significa escuchar, o Shema para los hebreos. Escuchar en acción. Escucha atentamente porque requiere acción. No es nomás de que escuchas y te sientas. De hecho, hay personas que dicen que en nuestro español el oír y el escuchar no es lo mismo. Hay personas que dicen que el oír es solamente un ruido, pero que el escuchar requiere una atención porque lo vas a hacer. Al menos es lo que han dicho aquí en nuestro lenguaje en castellano o español latino. Si me equivoco, me corrigen. Tardo para hablar, tardo para irarse. Se dice, escuche bien esto, es que es muy interesante. Se dice que la razón por la cual el hombre tiene 2 oídos, orejas y una boca es porque tiene que oír el doble de lo que escucha, de lo que habla. Otra vez, dicen algunos que la razón por la cual tenemos 2 oídos y una boca es porque debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y hay personas que, híjole, de verdad, no se callan, parecen pericos y en vez de que ellos se escuchen, nada más tiquiti, tiquiti, tacata, tacata. Así que esas personas, escucha primero, escucha primero, luego te expresas. Dicha palabra significa, hay quien dice que en este versículo describe 3 reacciones muy comunes que le pasa a un creyente cuando está bajo prueba. Y estos son el orgullo, la impaciencia y la lengua. Son 3 cosas que ocurren mayormente, frecuentemente a un cristiano cuando está bajo prueba. Su orgullo, la impaciencia y su lengua. Le pegan su orgullo. Se desespera y está parloteando y habloteando, quejándose y etc. Son 3 cosas muy comunes que ocurren en un cristiano cuando está bajo prueba. Claro, puede haber otras cosas, pero esas son las 3 más comunes. Y eso es un contraste muy interesante que se pone en este versículo, que dice pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El que escucha con más atención, escuche bien, el que escucha con más atención entiende mejor las circunstancias. Y el que es entendido, su ira es frenada o aplacada. Y su lengua, por ende, es frenada. Repito, el que escucha con más atención entiende mejor las circunstancias. Y el que es entendido, su ira es aplacada y por ende su lengua es frenada. Pero el que no sabe escuchar, el que no pone atención en absoluto, no entiende. Y a falta de entendimiento, lo lleva apresuradamente a expresar con palabras airadas lo que le está ocurriendo. ¿Ven ese contraste y esa similitud? Es importante tomar en cuenta, mis amados hermanos, que la ira, el enojo, la molestia y derivados no es pecado. Escúchelo bien, las emociones, sentimientos que tenemos no son pecado. ¿Cuál es el problema entonces? Bien, ahí te va. Tanto el desear como el airarse, ambas emociones son del hombre, meramente del hombre. También Dios tiene emociones. El Señor Dios, nuestro Dios, no es apacible. Tiene emociones, tiene sentimientos. Pero dichas emociones por sí mismas no son pecado siempre y cuando estas emociones, estos sentimientos no se antepongan, no se contrapongan y no se sobrepongan a la voluntad de Dios. El que yo desee, el que yo sienta, el que me emocione, no es malo siempre y cuando dichas emociones, sentimientos, deseos no se antepongan delante, no se sobrepongan por encima y no se contrapongan en contra de la voluntad de Dios. Si lo que estás sintiendo, lo que estás expresando, está manifestando al menos alguna de estas 3, cuidado. Es una señal de alerta. Aguas. Porque eso puede llevarte a pecar. Así que recuerda, no es malo desear, no es malo emocionarnos, pero si se anteponen,
contrapone y se sobreponen a la voluntad de Dios, mucho cuidado. Dijo el Señor, airaos, pero no pequéis. En pocas palabras, ¿puedo molestarme? Sí. ¿Puedo expresar enojo por lo que estoy sintiendo? Sí. Es normal, es humano. Sería completamente anormal que una persona no sienta emociones o no tenga sentimientos. Pero no permitas que esas emociones o esos sentimientos o esos deseos te dominen. Porque recuerda lo que dijo el Señor. Uno es esclavo de aquel que sirve. Y si tú te dejas dominar por las emociones, deseos, sentimientos, dejando a un lado, tirando por la borda la voluntad del Señor, eres esclavo de tus emociones, esclavo de tus pasiones, esclavo de tus sentimientos. Cuando realmente debemos ser esclavos del Espíritu Santo que está en nosotros. Debemos de dar lugar siempre al Espíritu Santo a que tome control de nuestras vidas. No nosotros, el Espíritu Santo. Por eso es pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a ver qué dice Proverbios 10:19. Acompáñame a buscar Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice de la siguiente forma: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Un consejo que Salomón aquí les da. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Efesios 4:26 y 27 dice: airaos, pero ¿qué? No escuché, de verdad otra vez. Airaos, pero bien, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al chamuco. No deis lugar al chamuco. No des lugar al quisín. Ese es en maya, pues no lo sabía. No den lugar al diablo. No den lugar al malo, como dicen algunas personas. No te dejes dominar. Tenemos 2 oídos que el Señor nos dio. Es interesante que nos haya dado 2 oídos. Así que escucha el doble de lo que hablas. Pon atención. El Señor nos dio 2 oídos con propósito. No lo hizo nada más porque, pues le ponemos 2 oídos para que se vea bonito. Nos dio con un propósito. Cuando una persona ha nacido de nuevo, estas conductas del cual habla Santiago debe verse reflejado en su vida diaria. Como mencioné, principalmente en las pruebas, porque es en las pruebas donde el verdadero ser del hombre sale a flote. Por ejemplo, si yo tengo un globo y le tengo una aguja y lo reviento, ¿qué va a salir del globo? Aire, por supuesto, porque eso es lo que contiene el globo. Pero cuando estamos bajo una situación de presión, en pruebas, y las pruebas, yo soy el globo, y las pruebas alrededor de mí son las agujas, y constantemente me están pinchando, me están molestando, son detonantes que de alguna forma va a expresar o va a sacar a flote lo que hay en mi corazón. Dime, ¿qué hay en tu corazón? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Gritería? ¿Maledicencia? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Vas a expresar gratitud cuando estés en prueba? ¿Serás paciente? ¿Dirás, Señor, hágase de mí lo que quieras? ¿Vas a expresar humildad, mansedumbre, dominio propio? Así que las pruebas, créanme, tienen un propósito. No están ahí nomás porque dijo Dios, quiero que sufra este compa. No, están con un propósito. Esas pruebas van a sacar a flote qué hay en tu corazón. En pocas palabras, muy bien, has leído mi palabra, lo has estudiado un año entero, ahora te voy a poner a prueba si verdaderamente esto que está aquí está en tu corazón. O realmente nada más lo leíste nada más por cumplir una liturgia, o nada más por cumplir una obligación que el pastor te está diciendo, ven. Así que
Ahí se los encargo. No les digo más porque van a verme con cara de molestos. Si hacemos una paráfrasis de este versículo que estamos estudiando, diría algo así: de acuerdo a todo lo que les dije y basado también en lo que conocen con respecto a la salvación, si son verdaderamente salvos, todos ustedes estarán pronto para escuchar, con atención para obedecer, lentos para hablar y lentos para enojarse. Nótese que Santiago no está diciendo que nunca te vas a enojar. Te está diciendo que vas a reaccionar de forma tardía o lenta. Porque Santiago sabe y reconoce que como seres humanos tenemos emociones. Y más fuertes aún cuando sentimos que nos están apretando. Por cierto, para aquellas personas que tienen el dicho coloquial que dice que Dios aprieta pero no ahorca, sáquenlo de su cabeza, por favor. Porque hay gente que dice, Dios aprieta pero no ahorca. A ver. Sácate ese dicho coloquial tan absurdo y enfócate con la palabra del Señor. Deja de agarrarte refranes o dichos, no sé quién inventó, honestamente, y apégate a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor con respecto a las pruebas? Y también saques esa idea de que es que el Señor da a sus mejores guerreros sus grandes batallas. Sáquenlo también de su cabeza eso. Son dichos absurdos, de verdad. Sáquenlo. Todo cristiano, sin excepción, va a pasar por prueba. Todo. Por supuesto, hay medidas. Pero todo cristiano va a pasar por pruebas porque es necesario que nosotros seamos pulidos y moldeados a imagen de Cristo Jesús. Es sumamente necesario. Indudablemente, este versículo es una advertencia y también un recordatorio de que la naturaleza de un verdadero creyente que está bajo prueba debe de manifestar y expresar la imagen de Dios. Voy a ser tan repetitivo esta mañana para que nunca se les olvide que cuando estamos bajo prueba es que debemos de expresar la conducta de un verdadero cristiano o la conducta de Cristo en nuestras vidas. Se advierte y se recuerda al judío cristiano que un verdadero creyente nunca, escúchelo bien, un verdadero creyente cuando está bajo prueba, tomando en cuenta todo lo anterior que hemos estudiado, nunca debe apoyarse en su propia sabiduría, ni riqueza, tampoco tus fuerzas. Debes de acudir a Dios. Guarda silencio tanto en tu interior como en tu exterior. Escucha con atención y obedece la guía y dirección de Dios. Recuérdalo, todo lo que hemos estudiado ha habido un propósito. Te dice, no te apoyes en tu sabiduría, recurre a Dios. No te apoyes en tu riqueza, busca a Dios. No son tus fuerzas, es Dios que te da la victoria. Así que deja de apoyarte en ti mismo. Tú no puedes. Te vas a cansar. Deja de usar tus fuerzas y descansa en el Señor. Pon tus cargas sobre Él. Si te es muy pesado, dile al Señor que te dé fuerzas, que te dé guía, que te dé dirección. Pero no te apoyes en ti mismo. Apóyate en Dios. Si haces lo contrario, el enemigo comenzará a seducirte, a susurrar en tus oídos, en tu corazón, diciendo, ¿ves? Todo esto que estás pasando es culpa de Dios. Todo esto que estás pasando es porque Dios te está castigando. ¿Tú crees que Dios es bueno y
te empieza a cuestionar. Y comienzas a manifestar un enojo, una ira, diciendo, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo vengo todos los días a la iglesia? ¿Por qué si oro todos los días? ¿Por qué si leo la palabra del Señor todos los días? ¿Por qué estoy pasando por problemas difíciles si te estoy siendo fiel? Y Santiago lo dijo. Todos sin excepción vamos a pasar por pruebas. Todos, hasta el más fiel. Porque es necesario que nuestras vidas sean más y más a la imagen de Cristo Jesús. Es necesario. Tanto los que son de alto conocimiento bíblico como los que tienen poco conocimiento, que apenas han nacido. Sin excepción. Tengamos cuidado de no ser seducidos por el enemigo y darles ese control de nuestras emociones y de nuestras bajas pasiones. Debemos dar lugar siempre al Espíritu Santo que controle nuestras vidas. De lo contrario, ¿qué imagen, qué reflejo, qué testimonio vas a dar tú delante de un inconverso que está a tu lado derecho o izquierdo o a tu alrededor? ¿Eso es un cristiano? No, hombre. Mejor me quedo ahí con los sancristanes. Mejor me quedo con Cash Luna. Pues es lo mismo. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una ocasión estaba aquí en clase de Romanos, aquí en el instituto, y me estaba preguntando qué significa la palabra justicia, qué significa en sí. Y a mí, que me encanta revisar la etimología de las palabras, no me gustó mucho la definición como lo daban, porque estaba muy simple, muy tipo Wikipedia, así como que, por ejemplo, brincar, acción de saltar. Duh. Entonces, intentaba buscar una definición más acorde a lo que me satisfaciera. Y una persona ahí en un diccionario, que no recuerdo qué página, decía que la justicia es una medida de obra. ¿Cómo? Explico. ¿Cuál es la medida de distancia? ¿Quién me dice? Metro, perfecto. La medida de distancia es el metro. Si cuando voy a medir algo en distancia o longitud utilizo el metro como unidad, ¿cómo mido las obras? Con la justicia. ¿Cuál es el propósito entonces de la justicia? Retribuir. ¿Qué voy a retribuir? ¿Un galardón o una penalidad? En este caso, ¿cuál es el estándar más alto y sublime en cuanto a justicia? La divina. Por eso se dice que la justicia del hombre o las obras del hombre son como trapos de inmundicia, porque nuestras obras, nuestros actos, de ninguna forma, naturalmente hablando, van a llegar al estándar que Dios demanda. Por eso la justicia es una medida de obra con el propósito de retribuir, ya sea para galardón o penalidad. Por eso para el hombre es imposible que él por sí mismo gane la salvación. Es imposible. Y por eso vino Cristo. Solamente una persona perfecta puede cumplir una ley que es perfecta. Un hombre imperfecto, ¿qué te hace pensar que un hombre imperfecto va a poder cumplir con una ley tan perfecta? ¿Qué te hace pensar eso? Entiéndelo. No son tus fuerzas. Cristo lo hizo por ti, por mí, por todos aquellos que Cristo ha elegido. Ya está cumplido. Ahora que estamos en Cristo, las obras que manifestemos o hagamos deben ser obras o justicia que sea guiado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo.
Si los actos, tu justicia que estás haciendo, no estás siendo guiado o dirigido por el Espíritu Santo, esas obras son meramente naturales, carnales. Por eso el versículo 20 dice ahí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál es la reacción más común que tiene una persona cuando está bajo una prueba? La ira, el enojo. Y en vez de que nosotros manifestemos gratitud diciendo, Señor, gracias por este tiempo de prueba que estoy teniendo porque me tomas en cuenta, porque tú no quieres que me quede en ese mismo estado, sino que tú quieres que yo siga continuando al conocimiento pleno de Cristo Jesús. ¿Pero qué hacemos? No, me molesto, agarro cosas, las aviento, digo, yo estoy molesto, dices. Y me ha tocado ver personas que dicen son cristianas y avientan cosas expresando una pésima actitud. ¿Dónde está esa actitud de Cristo que se supone que debes de reflejar? Por eso dice aquí Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En pocas palabras, no permitas que ese enojo te domine. Porque si tú permites que ese enojo te domine, en vez de que tú manifiestes algo espiritual, va a ser algo carnal. Mucho cuidado. ¿Es fácil? No lo es. No lo es con nuestras propias fuerzas. Pero para el Señor nada le es difícil si nosotros le damos el lugar al Señor para que lo haga. Y es ahí donde tenemos ese conflicto. Como seres humanos, naturalmente, nuestra naturaleza carnal, humana y caída, no nos gusta que nos controlen. A nadie le gusta. Siempre hay una constante rebelión contra Dios. Es que no me gusta que me digan qué hacer, no me gusta que me controlen, no me gusta que me cuestionen, no me gusta que me estén diciendo, haz esto y haz aquello. No me gusta. Bueno, pues fracasa. Lánzate al abismo y fracasa. Pero si quieres realmente una victoria, que realmente hay un control, deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Que Él te guíe y Él te dirija. Los que se dejan llevar por el enojo dan a los demás una falsa impresión de lo que es el cristianismo. Ya lo he mencionado. La palabra griega para ira es muy interesante porque la palabra en griego de la palabra ira se usa tanto lo humano como lo divino. Pero hay una diferencia. Primero, hablo acerca de la definición de la ira. De la ira. Cuando dice con respecto a la ira que no obra la justicia de Dios, quiere decir que está denotando un juicio, un castigo, una indignación o una venganza. La idea es esta. El hombre no es capaz por sí mismo de emitir juicio como de Dios. De ninguna manera. El hombre cuando se indigna, escúchalo bien, siempre reacciona hostilmente y procede a lo carnal. La ira de Dios siempre es santa su ira. ¿Por qué? ¿Por qué la ira de Dios es santa? Porque se llena de indignación por el pecado. En contexto, la indignación o ira que siente el hombre cuando está bajo la prueba lo lleva a reaccionar hostilmente y carnalmente. La única ira que es válido para el hombre debe ser de ser indignado como lo tuvo Cristo Jesús por el pecado. En pocas palabras, si vas a reaccionar molesto, moléstate porque hay pecado. ¿Cómo hizo Cristo? Vamos a revisar Marcos 3:5.
Marcos 3:5 dice de la siguiente forma: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Cristo estaba indignado, molesto por la incredulidad y dureza de corazón de la gente que estaba en la sinagoga. Vamos a ver Mateo 21. Mateo 21, de 2 al 13 dice: y entonces entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otros evangelios, en comparación con esto, se menciona que Cristo luego se estaba latigando, estaba molesto, estaba indignado por el pecado que estaba ocurriendo ahí. Así que si has de molestarte en algún momento, moléstate, siéntete indignado por el pecado que hay. Y mayormente en tu pecado. Estoy molesto porque hice esto. Y me pongo a cuentas con Dios. Porque yo mismo me aborrezco. Porque me doy cuenta de mi condición. Que por mí mismo yo no puedo vivir en santidad. Y que necesito de ti, Señor. En lugar de la venganza personal, se enseña a dejar el asunto en las manos de Dios, esperando que Dios actúe en defensa de la injusticia cometida. El Señor es el único que puede medir la ofensa, ahí está, medir, y dar el pago, retribución, del daño que se ha hecho por los suyos. Esa es la causa por la que el creyente debe descansar en Dios, confiando en su justicia divina y abandonando la defensa personal. Pero, ¿qué con esto? Te preguntarás. Versículos anteriores habíamos visto que habían judeocristianos que durante la persecución que tuvieron por causa de la fe en Cristo, perdieron todo. Hubo creyentes que perdieron propiedades, perdieron tierras, perdieron cosas materiales. Y estoy seguro que por dentro estaban que se molestaban y querían vengarse de alguna manera. Y es ahí cuando Santiago dice: frénate. Dios, a su debido tiempo, va a hacer justicia. ¿Pero cuándo, Señor? En el tiempo de Dios. ¿Pero por qué, Señor? Porque yo lo digo. Punto. No te pongas a discutir con Dios. Ahora, si tú quieres discutir con Dios, avísame cuando ganas. Avísame, que lo dudo mucho. Vamos a revisar Deuteronomio 32:35. Deuteronomio 32:35. Acompáñame, por favor. 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Claro, hablando en contexto, esto habla con respecto a Israel. Pero si lo queremos aplicar, también el Señor nos ha dicho a la iglesia que a su debido tiempo va a hacer justicia. No son nuestras fuerzas, no con espada. A su debido tiempo el Señor va a hacer justicia. Vamos a ver Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. Dice así: no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10. Dice aquí: y clamando a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
a su debido tiempo el Señor dará la retribución, dará el pago de esas injusticias que las personas han hecho sobre sus santos, desde tanto los del Antiguo Testamento como los de la edad de la iglesia, como los de la edad que serán de la tribulación, a su debido tiempo. Así que solamente espera. Cuando alguien es bendecido, uno acude a la palabra de Dios buscando citas de acción de gracias y alabanza. Cuando uno está en problemas, uno busca palabras de aliento, bienestar y fortaleza. En tiempos de confusión, uno busca palabras de sabiduría y dirección. Cuando alguien está siendo tentado, uno busca las normas de Dios en pureza y justicia para poder resistir. La palabra de Dios es la fuente de guía, dirección, consuelo y motivación para cualquier circunstancia, ¿o no? Último versículo, porque no creo que me dé tiempo hasta el 25, pero hasta el 21 le vamos a dar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, nuevamente, Santiago dice, de lo que mencioné anteriormente, aquí aterrizo. Otra vez, aterrizando, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechando es muy interesante. La palabra desechando es muy interesante en el griego porque está en voz media. ¿Qué es eso de voz media? Ok. Mientras que la voz activa es una acción que yo estoy realizando sobre algo, la voz pasiva es una voz que me están realizando sobre mí. Pero ¿qué es la voz media? La voz media es una acción que yo estoy haciendo sobre mí. Otra vez. La voz activa es una acción que yo estoy realizando sobre otra cosa. La voz pasiva es una acción que están haciendo sobre mí. Alguien, algo. Y la voz media es una acción que yo estoy haciendo sobre mí mismo. Esa es la voz media. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de desechando conmigo mismo? ¿Qué es esto? No te entiendo. ¿Por qué te va? Dicha palabra tiene significados como aleja, despójate, quitar, terminar, y dicha palabra se usa en sentido figurado con respecto a la ropa. En pocas palabras, quítate la ropa sucia. Quítate esa ropa rota, asquerosa y puerca. Y revístete de ese nuevo hombre que es en Cristo Jesús. La palabra inmundicia. La inmundicia se refiere a todo lo que es lo inmoral. Todo lo que es sucio moralmente hablando. O sea, lo inmoral, lo que es sucio. Y además, esta palabra inmundicia, que aunque está relacionado con lo inmoral, también, algo muy interesante, está relacionado con un término empleado para describir la cerilla que hay en nuestro oído que provoca un obstáculo para que no podamos escuchar. Muy interesante. O sea que la palabra inmundicia no solamente es lo moral, sino que también se aplica que cuando hay mucha cerilla, obviamente hay un tapón, y ese tapón va a hacer que no escuches atentamente lo que te están diciendo. En pocas palabras, límpiate los oídos para que escuches bien, pero no los oídos carnales, sino los oídos espirituales. Pon atención a lo que Dios te está diciendo en su palabra. ¿Y cuál sería esa cerilla, espiritualmente hablando? Lo inmoral. Analízate. Si hay algo inmoral que tienes que no has confesado, te
despójate de ello, quítatelo. Porque si tú mantienes esa inmoralidad que no has quitado, eso va a provocar que no escuches con atención lo que Dios te está diciendo. Malicia. La malicia denota esos malos deseos que tenemos ocultos en nosotros. Eso solamente tú y Dios lo conocen. Nadie más. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás planeando? ¿Qué ocultas que no quieres que nadie más sepa? ¿O qué pretendes tú ocultar que no quieres que Dios conozca? Cuando en realidad Dios conoce tu corazón. Vamos a ver Efesios 4:22. Efesios 4:22 dice de la siguiente forma: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:8. Colosenses 3:8-10. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hago esos énfasis para que no olvides que esas vestimentas nuevas no son de antaño, son en Cristo Jesús. Es la persona de Cristo del cual yo debo de ponerme esas ropas, no las de yo, no mi carne, las vestimentas gloriosas del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. 1 de Pedro 2:1-2, que chistosamente el hermano Omar, no chistosamente, así estaba planeado. Ay, ¿dónde está Pedro? Después. 1 de Pedro 2:1-2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Algo muy interesante con la palabra recibid es que también está en voz media. Así como despojados es una voz media, es una acción que yo hago en mí mismo, también recibid es una acción que yo estoy haciendo en mí mismo. ¿Pero en qué? ¿Qué voy a recibir? Bien, voy a recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Pero por qué implantada? Porque ya está en mí. El evangelio, las buenas nuevas ya está en mí. Es esa semilla que ha sido sembrada en la tierra que es mi corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, salvar vuestras almas está expresando, aunque sí es cierto, la salvación está en tres tiempos. No lo olviden. Tenemos salvación pasada, presente y futura. La salvación pasada, cuando fuimos librados de la penalidad del pecado. La presente, la que el Espíritu Santo hace de librarnos del dominio y del poder del pecado. Y la futura, cuando seamos arrebatados o muramos y seamos glorificados, libres de la presencia del pecado. Entonces, aquí en contexto habla acerca de la salvación presente. Deja que el Espíritu Santo te libre y te salve del poder y del dominio del pecado. Ya tienes el mensaje de las buenas nuevas en ti. ¿Lo has creído? Muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús. Que si no fuera por su muerte, no tendríamos salvación. Que si no fuera por su sangre derramada, no tendríamos perdón de pecados en totalidad. No seríamos, si su muerte, seguiríamos siendo esclavos del pecado.
Pero por su muerte, por su sangre, Cristo ya pagó la condena, ya no somos más esclavos del pecado. Pero lamentablemente tenemos nuestra vieja naturaleza y constantemente nos quiere esclavizar de nuevo. Decía Lutero, algo muy interesante que comentó el pastor Moy, que cuando él se fue a las aguas del bautismo para bautizarse por mandamiento a Cristo Jesús, su viejo hombre fue crucificado. Pero dice Lutero, pero el desgraciado infeliz de mi vieja naturaleza sabe nadar y sale, y me la paso constantemente crucificando a ese viejo hombre. Me quiere vestir con ropa sucia de mecánico y yo tengo que ponerme ropa elegante como si fuera un agente secreto. Así que quítate esa vieja ropa y ponte la nueva que es de Cristo Jesús. Qué hermosas palabras de Santiago, mis amados hermanos. De verdad, hermosas. ¿Qué más les puedo decir? No olvide, de verdad no olvide que no son nuestras fuerzas. Es en las pruebas donde se manifiesta el verdadero ser de una persona. ¿Qué vas a manifestar cuando sientas que a tu alrededor hay muchas agujas que te están punzando? ¿Qué es lo que tu corazón va a sacar en la prueba? ¿Vas a darle gloria a Dios? ¿Le darás gracias? ¿Vas a manifestar realmente que eres un hijo de Dios? ¿Que tienes una conducta, un carácter semejante al de Cristo Jesús? Ahí te lo dejo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gloria a tu nombre. Señor mío, nosotros con nuestras propias fuerzas somos débiles, incapaces de vivir en pureza y en santidad. No podemos. Necesitamos tu guía, tu dirección, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas día a día. Que tu Santo Espíritu haga que en nuestros corazones odie el pecado y nos duela el pecar. Que tu Santo Espíritu nos conceda victoria en victoria sobre el poder y el dominio del pecado, porque nosotros no podemos. Quieras ayudarnos, Señor mío, a seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo amado, para que nuestras vidas en cualquier circunstancia, pero mayormente bajo prueba, de imagen de Cristo Jesús y testimonio a aquellos que no creen en ti, de que somos tus discípulos, tus siervos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén.